Y listo, empezamos la charla número 2. Este segundo webinar se titula ¿Qué es un core loop y cómo desarrollarlo en una Game Jam? El cual será impartido por David Zurita, a quien le pedimos que nos confirme, bueno, ya nos confirmó que está listo y todo. David Zurita es el fundador del estudio Shaman Llama y del proyecto Game Time Continuum, GTC. Además, lidera el estudio. Es anfitrión de los podcasts 4 horas de juego y Game Talks, parte de GTC, dedicados a la industria de videojuegos en Latinoamérica. Con GTC y el apoyo del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, IPSI, fundó la primera escuela de videojuegos en Ecuador. En su cohorte inaugural 2024-2025 participaron 30 estudiantes que desarrollaron 10 proyectos de videojuegos. David ha trabajado en la creación de un ecosistema donde la formación en videojuegos sea accesible, de alta calidad y con el respaldo de una red internacional de mentores. La visión de GTC es consolidar una comunidad de gamers que aspiran a ser parte de la industria creando videojuegos, aprendiendo unos de otros y posicionando a Ecuador como un referente en el sector. David Zurita se define como un apasionado de los videojuegos y busca que GTC sea un puente entre la creatividad local y las oportunidades internacionales. Buenas tardes, David. Podemos empezar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, bienvenidos todos. Eh, Ese intro escribí con la ayuda de la buena inteligencia artificial, pero me cuesta síndrome del impostor. Pero bueno, bienvenidos todos. Como ya les comentó Rodrigo, hoy vamos a ver qué es un core loop, cuáles son las partes y cómo funciona. El objetivo este es aprender a diseñar esto que es el corazón de un videojuego divertido y funcional. Todos los videojuegos, todos, absolutamente todos los que ustedes han jugado tienen este loop, se le llama porque normalmente es un círculo que regresa, se interactúa entre sí y regresa a un mismo punto. Vamos a ver los conceptos claves, diseño práctico y unos consejos para los game jams. Básicamente, entonces, lo que vamos a ver hoy es qué es entender en sí cómo funciona el Core Game Loop, a diseñar uno, vamos a ver paso por paso cómo se lo diseña, identificar errores comunes y obviamente cómo evitarlos. Y con eso estarían listos para crear un juego con una buena base en el Game Jam de 48 horas. No voy a quedarme mucho tiempo aquí, como dijo Rodrigo en la introducción. Yo vengo siendo gamer desde los 7 años, he trabajado en la industria, eh, estuve haciendo un juego de mesa que lamentablemente se canceló en el 2021. Estuve trabajando de game designer y producer en un estudio que se llamaba Gameolic en Uruguay, trabajando en un proyecto AA. Em, Eso básicamente. Soy el director creativo y el fundador de Shaman Llama, que ahorita estamos con unas ideas para presentar y buscar un publisher afuera, uno de los publishers afuera. Y el proyecto de GTC, que es, como mencionó Rodrigo, donde empezamos a ver y comunicar toda la parte de lo que es educación referente a videojuegos. ¿Cómo se hacen los videojuegos? ¿Qué otras cosas, además de programar, se necesitan? Además de tener a alguien que dibuje, además de alguien que sepa cómo hacer la música. eh, y todos los docentes de la escuela de videojuegos son personas que trabajan en la industria y tienen un expertise de más de 5 años. Em, Después podremos, si es que hay tiempo, podremos hablar de eso. Si no, igual ahí al final están todas las cosas referentes al proyecto. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta del millón cuando hacemos un game jam? ¿Sí? Es por dónde empiezo. ¿Cuál es la parte que es más importante? Es la idea. Hay que basarse en la idea directamente desde el tema que se va a entregar. Entonces, se empieza con una idea normalmente y lo que se les va a sugerir un montón es empiece con algo muy pequeño, una idea súper clara, pero algo muy, muy pequeño que sea ejecutable en 48 horas. Olvídense la parte gráfica, no piensen en algo súper triple A, que voy a hacer algo súper elaborado. ¿Cuál va a ser la historia, la narrativa que sea muy extensa? No. Piensen en cosas más pequeñas, acciones que van a ser más chiquitas. Y pregúntense en lo que ustedes están desarrollando, en lo que ustedes van a desarrollar, ¿qué va a hacer el jugador una y otra vez? ¿Sí?
cuáles son las acciones que ese jugador va a repetir mientras está jugando una y otra vez. Desde ahí partimos. Entonces, toda la parte de teoría, ¿qué es un core loop? Como si la definición simple es la secuencia de acciones principales que el jugador repite una y otra vez. Sí, como les mencionaba, normalmente es un círculo, por eso se le identifica como un loop, pero este es el motor, el corazón de lo que hace que sea un juego en sí. Por ejemplo, Mario Bros. Tenemos el movimiento, el primer Mario Bros. El movimiento hacia la derecha y saltar. Ese es el core loop. Vamos saltando, nos vamos moviendo. Hay modificadores encima de eso que tenemos el hongo para crecer, que nos da una opción, una oportunidad como una vida extra. Eh, y básicamente el core loop y lo que tú buscas en el Mario, especialmente en el uno es llegar al último castillo a rescatar a la princesa. No es la parte de la historia, no son los gráficos, es realmente la jugabilidad como sí. Entonces es jugar, repetir y disfrutar, que es básicamente la estrategia, el corazón de todo eso. Y un buen core loop, una buena idea de esto, o sea, una buena definición de todo lo que se maneja en el loop, es que va a ser una diversión repetible. Y la estructura del core loop lo que se tiene es acción, recompensa, retroalimentación. Acción, recompensa o feedback. Retroalimentación, normalmente como todo lo de la industria es en inglés, perdón, se habla de la parte de feedback. Tenemos feedback visual, auditivo. Entonces la acción, piensen ustedes que las acciones que se van a tomar son verbos, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones? Saltar, atacar, plantar, negociar, em, cavar, no sé, alguna cosa extra que que piensen que están haciendo en el juego. La recompensa es lo que se recibe al hacer esa acción, ¿sí? Si yo ataco a un grupo de zombies y los mato, me van a dar puntos de experiencia, nuevas armas, municiones. Esos son las recompensas que vamos a tener, ¿sí? Eso es la parte de la sensación de logro. Hay juegos que la recompensa es la historia. Hay juegos en que tienes un progreso como tal. Ahorita viene a mi mente Hades, que tienes un progreso voy a hablar del uno porque todavía no he jugado el 2. Tienes un progreso de Zagreus, en donde vas viendo la historia, cómo va avanzando con cada run que tú haces. Ves un progreso de Zagreus igual, vas teniendo como un roguelite, vas teniendo puntos en que utilizar para mejoras. Y eso genera una sensación de logros, ¿sí? Es una sensación de seguir avanzando. Por eso esa estructura de entrar a una run, de matar enemigos, conseguir puntos o conseguir algún tipo de recurso que nos ayude a mejorar, em, morirse y regresar a la base a hacer otra run. Ese core loop, por eso funciona también los juegos, los roguelikes o los roguelites funcionan súper bien si eso está definido. Y la retroalimentación es lo que le indica al jugador que está haciendo bien y que está ejecutando esas acciones correctamente, ¿sí? Pueden ser efectos, partículas, pueden ser sonidos. Por ejemplo, un sonido muy característico es cuando el Link abre un cofre. Tenemos ese sonido que es ultra característico, que, bueno, si han jugado Zelda saben del sonido. O mejoras visibles, las armaduras de los personajes van cambiando, van creciendo. La espada, en vez de ser una espada normal, tiene fuego, entonces es una mejora. Eso es un ciclo que se repite, ¿sí? La acción, la recompensa y la retroalimentación es parte de todo esto. Entonces, básicamente igual ahí va hablando, hablamos de ejemplos reales. El Overwatch, bueno, esta es una captura del uno, pero el 2 es muy similar. Es usar habilidades para eliminar enemigos como acción. La recompensa es cargar la habilidad del Ultimate y ganar otra vez el control del mapa, el camioncito que se va moviendo. Y la retroalimentación es todo lo que va a estar alrededor, los efectos de sonido, las medallas, las voces del anunciador, las cajas, los loot boxes que ibas ganando. No, no he jugado el 2 así que no estoy seguro, pero ese tipo de retroalimentación, de progresión que vas teniendo, es lo que te mantiene enganchado. Otro juego conocido, el Stardew Valley.
tus acciones son plantar semillas, regar las plantitas que van creciendo, esperar, sí, llega a ser una acción porque te toca esperar por día que vayan creciendo las plantas, dar de comer a los animales, alimentar a los animales, eh, eh, conversar con las personas alrededor del pueblo, conversar esas acciones, las recompensas, obviamente al cosechar los cultivos, generas dinero, ese dinero te sirve para ir comprando o los regalos para las personas que viven en el pueblo o mejoras partes de la casa y se va alimentando todo eso. La retroalimentación básicamente es ver las plantas crecer, sí, ver cómo avanza el personaje, cómo vamos bajando en las cuevas en cada una de los diferentes pisos. Porque se dice que el core loop es el corazón del videojuego. Esto es lo que engancha al jugador. Estas acciones es lo que se juntan para enganchar y generar una motivación, una razón clara por qué el jugador está haciendo esas cosas. Junto a eso pueden ir uniendo la parte de historia, recompensas, ¿sí? Los muchos juegos, obviamente tienes ese core loop. Mientras vas atravesando ese core loop, vas enterándote de la parte de la historia, vas enterándote de lo que va alrededor de eso. Muchos juegos no tienen ni siquiera una historia, pero ese core loop, como está definido, es lo que te hace regresar a seguir jugando. Por ejemplo, un core loop que está súper claro es Celeste. Celeste es simplemente saltar, hacer plataformas, saltar y no morir en el intento de todas las plataformas. Pero todo lo que está alrededor de Celeste, de retroalimentación y de historia, es lo que hace al usuario, al jugador que quiera seguir avanzando, que quiera llegar al pico de la montaña por la historia que te van contando, ¿sí? Esto obviamente va a facilitar la progresión que vas a tener dentro del juego, hace más fuerte, hace sentir, o sea, cada vez que tú tienes esta progresión, dependiendo de las recompensas que tú le das al jugador, le vas a hacer que se sienta o más fuerte, ¿sí? Con upgrades, con mejoras de las armaduras, de las armas, o más listo porque resolvió un puzzle que le costaba, pero esa retroalimentación que tuvo lo hace sentir mucho más inteligente, o más cerca de algún tipo de meta, ¿sí? Llego al castillo 7 a rescatar a la princesa, solo me falta uno. Bueno, aunque en el Mario casi nadie atraviesa los 8 castillos. Asegura la retención. Cuando tú tienes un core loop súper establecido, eh, generas que la gente regrese a la a seguir jugando. Rodrigo, ¿le puedes ver si le quitas los permisos para dibujar sobre la pantalla? Listo, ya reviso. Buenas. Entonces, esta parte, como es la esencia del juego, es súper crítico definirlo en las primeras horas de un game jam, ¿sí? El tiempo es limitado, no tenemos más de 48 horas al principio, entonces no hay cómo hacer todo. Un loop completo, si ustedes piensan en un juego súper establecido, por ejemplo, algún MMO, un core loop no va a ser algo sencillo, sino es algo que es gigantesco, que es una cosa que se repite y hay sistemas satélites que se generan alrededor del core loop, que van interfiriendo en todo el proceso que se hace. Entonces, lo importante es definir algo pequeño em, que pueda definirse y se pueda ver dentro del videojuego como tal. Entonces, ahora, ¿cómo diseño mi propio core loop? ¿Sí? ¿Cómo van a hacer esto? Piensen, les toca pensar como un diseñador de videojuegos. Las personas que son diseñadores de videojuegos son las que son encargadas de diseñar la experiencia dentro del juego. Gracias, Rodrigo. La experiencia dentro del juego. ¿Qué va a hacer el jugador en tal instancia? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cuál va a ser la retroalimentación? ¿Cuáles son los upgrades que tiene? ¿Cuáles son los puzzles que va a pasar? Todo eso se encarga el diseñador de videojuegos. Normalmente no es alguien que programe, dependiendo de los equipos. Tienes technical designers que cumplen una función híbrida entre programar y diseñar. Eso pasa mucho en estudios grandes. En estudios pequeños, estudios indies, puede ser que el programador también sea el diseñador de videojuegos o puede ser que el diseñador de videojuegos sea, no sé, la persona que sea audio o alguna otra cosa. Se cumplen varios roles. Pero lo que tienen que preguntarse como game designers, como al tomar este rol es, ¿qué quiero que sienta el jugador principalmente?
Sí, esa es la pregunta principal. Dentro de este juego que yo estoy realizando, dentro de este tiempo, de estas 48 horas, dentro de este corto tiempo, ¿qué quiero que sienta el jugador? Quiero que se sienta poderoso, quiero que se sienta inteligente, quiero estresarle, quiero hacer un juego de miedo en donde sienta mucho, mucho miedo, mucha tensión. Ok, ¿qué va a influir dentro de las acciones que vamos a hacer? Que sienta eso el jugador. Sí, quiero que se sienta muy poderoso, chévere. Entonces vamos a hacer que reciba muchos, muchos upgrades, muchas cosas y que pueda sentirse que avanza muy rápido. Acuérdense que el core loop no es una mecánica de juego, ¿sí? Es donde va a atravesar todo eso. Una mecánica de juego como tal es atacar por hacer X cantidad de daño, ¿sí? El core loop es todas las acciones que están alrededor de todo eso. Entonces, primero vamos a definir, como paso uno, vamos a definir qué hace el jugador mientras está jugando. Si definan esa acción repetible y central del juego. Si es un platformer, por ejemplo, saltar. Si es un juego de puzzles, ¿qué tipo de puzzles vamos a tener? Entonces, empiecen con una acción simple, un verbo simple, que les ayude a crear todo esto. Entonces, piensen en saltar, disparar, recolectar, esquivar, construir, combinar. Por ejemplo, el Super Hot, que es un juego hecho en un Game Jam. La esencia del juego era la parte de esquivar. O sea, mientras tú no te muevas, el resto del mundo no se mueve. Tú te mueves, todo el mundo se mueve. Entonces, y el Hollow Knight también fue una esencia, la esencia del juego fue hecha en un Game Jam como tal. De ahí piensen qué recompensa va a tener, qué va a obtener el jugador a cambio de esto, ¿sí? Cada acción debe tener una consecuencia positiva o tal vez negativa, inmediata, que sea una retroalimentación directa al jugador. Lo que diferencia los videojuegos de muchas otras, em, mucho entretenimiento es que tenemos esa retroalimentación y normalmente es inmediata. Entonces tú decides entrar como en un Zelda, tú como Link decides entrar en un templo, sabes que vas a pasar un montón de pruebas, un montón de enemigos, un montón de puzzles. Esa recompensa inmediata es lo que, o cercana, como lo más corto plazo, es lo que le da al jugador ese crecimiento. Entonces, tienes dos tipos de recompensas. Normalmente, o mejor dicho, o sea, las personas funcionan más con algo tangible dentro del videojuego, que serían los puntos, algún tipo de currency, monedas, objetos como tal, o sea, armaduras, o tal vez alguna nueva habilidad que se activa. En intrínseca, que es emocional, externa, que es desde adentro, como es un game jam y es un juego corto, es jugar algo, ¿sí? Es superar alguna cosa. Es al jugador como tal, la motivación intrínseca va a ser explorar ese videojuego, va a ser conocer el juego de la game jam. Lo bueno de una motivación intrínseca para un game jam, que es que son súper rápidas y son súper potentes. O sea, si es que ustedes logran ejecutar algo que se vea bien o que se sienta bien el feeling, el juego del feeling, eso va a ser una ganada gigante porque se va a sentir bien el videojuego como tal. Y de ahí es el progreso, la retroalimentación de por qué va a seguir jugando el jugador, ¿sí? La retroalimentación, el feedback, es lo más importante que recibe el jugador como tal. Esa retroalimentación de hacer algo bien o hacer algo mal es lo que le dice al jugador si está avanzando por el buen camino o por el mal camino. La captura que está ahí de Hollow Knight, si es que todavía no lo han jugado, lo siento que son, ¿cuánto? ¿8 años? ¿7 años? Desde que salió el juego. Le puse específicamente porque la retroalimentación que tú ves, obviamente como es un GIF no hay sonoro, pero es sonora porque suena el momento que el Hollow Knight hace esa acción. Ves las partículas que salen hacia atrás, ves cómo el personaje flashea, la cámara se mueve, hay música de pelea, pero hay sonidos específicos de eso. Y sabes que algo está pasando, algo grave está pasando y cambia de fase. Sí, el boss cambia de fase en ese momento. Ese tipo de retroalimentaciones es todo junto.
Ahora, en un Game Jam es difícil llegar a ese nivel de detalle con retroalimentaciones. Piensen en cosas sencillas. Retroalimentación, algún sonido que suene, que hay un cambio de sonido, un sonido específico, un flash en el personaje, un cambio de sprite, de hacerle todo blanco o algún tipo de esas cosas. Eso sirve como retroalimentación visual dentro de un Game Jam. No se dedican a darle un pulido gigantesco al Game Jam, no van a tener tiempo para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Y ese progreso también es lo que les va a ayudar, ¿sí? Si es que van a tener algún tipo de currency, alguna cosa, pónganle que sea visual, que la gente pueda ver cómo va a estar eso. Entonces, adaptando tu core loop al juego que ustedes quieren realizar. Pasa mucho que cuando que vemos un game jam nos emocionamos y decimos, ah, vamos a hacer algo súper que yo quiero jugar, un RPG de mundo abierto, que es lo que pasa. No hay tiempo para desarrollar tanta cosa, pero si ustedes quieren desarrollar algo así, piensen en algo más pequeño, algo más reducido, algo que sea posible hacer en el tiempo que ustedes tienen. Sí, reduzcan, utilicen esta regla del uno. Un botón, una acción, un botón que genera una acción, un tipo de enemigo, un objetivo claro y una pantalla de juego. ¿Sí? Algo que sea súper sencillo de hacer, reduzcan esa idea, después del Game Jam pueden seguir elaborando, pero este proceso de acomodar y simplificar les va a ayudar un montón, no solo para entender cómo se diseñan y se hacen los videojuegos como tal, sino en establecer una idea y cómo esa idea irla puliendo para que se sienta bien durante el videojuego. Ahora, ¿qué pasa normalmente? ¿Cuáles son los errores comunes? Tenemos un montón de ideas, ¿sí? Vamos a ver, tenemos un montón de ideas que pues siguen saliendo, ya definimos una idea y nos siguen saliendo pequeñas ideas alrededor de eso. Entonces, o loops incompletos, o lo del equipo, el equipo quiere comenzar por la parte de la historia o la parte del arte y no probar el juego hasta el final, ¿sí? Entonces, el error más común que se ve es un loop incompleto, ¿sí? Algo que el jugador no entiende qué está pasando alrededor de lo que está haciendo, no se tiene un objetivo claro, ¿sí? Recojo monedas, pero no sé en qué gastarlas. Tengo que caminar hacia la derecha, pero no hay enemigos que me vayan guiando, que tengo que caminar a ese lado. Sí, revisen, asegúrense de que las acciones que ustedes están haciendo sea la parte que conecte todo el core loop del juego, ¿sí? Que esas acciones que ustedes están haciendo se vayan uniendo en un círculo y se vayan, que generen, que haya una conexión entre eso y que el jugador pueda interpretar eso. La parte 2 es que el error frecuente, el segundo error más frecuente es que hay demasiadas mecánicas. Hay demasiado que hacer. El juego tiene puzzles, tiene upgrades, tiene armaduras, tiene cuatro tipos de currencies. Mm, Es muy fácil ir agregando cosas. Es más difícil quitar cosas y llegar a una esencia de lo que ustedes quieren hacer. Pero ese proceso de llegar a esa esencia es la parte que les va a ayudar un montón y van a poder definir algo mucho más pequeño, jugable y ejecutable en el tiempo que ustedes tienen. Elijan una sola cosa de lo que ustedes quieren hacer, mantengan esa regla del uno, háganla, desarrollen sobre esa idea, sobre esa una sola cosa y si tienen tiempo vayan agregando cosas, ¿sí? Piensen que es como un puzzle que vas agregando cosas sobre esa base. De ahí tenemos recompensas, un error común 3 es que no tenemos recompensas que no satisfacen. Paso algo, pero la recompensa que yo veo es mínima, ¿sí? O la recompensa que estoy viendo no es clara de lo que está pasando. Eh, Más o menos por eso puse esta idea de League of Legends. Si es alguien que no ha jugado o nunca ha jugado de este tipo de MOBAs, ve eso y es ultra confuso. Si no hay una retroalimentación clara de lo que está pasando. Ahora, si has jugado League o LOL, o digo, League o Dota durante años, es como que, no, sí está súper claro qué es lo que está pasando ahí. Pero la idea es que traten de ser lo más claros en decir las cosas que están pasando dentro de las recompensas que ustedes están dando.
Entonces, los consejos que yo les puedo dejar es, definan bien esa esencia, ese corazón, ese core loop, antes de empezar, antes de dibujar la primera línea, de lanzar la primera línea de código, definan súper bien en el equipo qué es lo que ustedes quieren hacer, cuál es la esencia, cuál es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer el jugador alrededor de eso. Y desde eso diseñen la jugabilidad. Es un game jam. No necesitan desarrollar una historia. Si es que lo van a desarrollar, desarrollen algo pequeño, algo inicial. Eh, Siempre estén testeando. Vean cómo se siente el juego. Testeen entre ustedes. Vean si pueden testear con otros equipos. Pásense los builds. Jueguen entre las cosas que ustedes están desarrollando. Utilicen alguna cosa de versionamiento. Súper importante subir el videojuego, sea a un GitHub, sea a un Google Drive, a lo que sea que tengan, para que no pierdan los avances que van a ir teniendo. Errores pueden pasar, pasa algo. Y siempre estén hablándose como con el equipo. Es súper importante mantener una comunicación. Un game jam es súper bonito, es hermoso estar haciendo un juego, pero la comunicación es súper importante entre el equipo. No se olviden de estar hablándose entre ustedes y revisando las cosas que van alrededor de eso. Entonces, juegos inspiradores que ha habido en Game Jams, cogí tres que son creo que de los que más se ha conocido. Celeste empezó como un juego de un Game Jam, un platformer sencillo, que fue evolucionando. El estudio cogió y lo desarrolló, le puso la historia, empezaron a desarrollar más cosas. Super Hot, que es un juego para VR en donde, como les decía, los enemigos se mueven si tú te mueves. Esta idea principal como tal, y como pueden ver, las gráficas no cambiaron mucho desde el Game Jam al juego final, porque no había mucho que cambiar. Sí, la estética que ellos escogieron al momento de hacer el juego es súper clara. Fondos blancos, estructura del nivel blanca, enemigos rojos. Resalta el enemigo totalmente, tienes una retroalimentación visual de cuáles son los enemigos. Las armas son completamente negras, un un contraste, sí, totalmente opuesto al fondo blanco del nivel. Se ve súper claro cuáles son las armas y la premisa es súper simple. Yo me muevo, se mueve todo el mundo. Entonces es fácil de enterar. Babis You, un loop claro, mueves el bicho que se llama Baba y dependiendo de las palabras que estén ahí definiendo en las reglas, eh, las reglas que estén ahí es lo que va a pasar ahí directamente en el juego, ¿sí? Todos empezaron con un core loop pequeño. Por ejemplo, otro juego que no le incluí, pero podemos hablar de ese, que es el Hollow Knight, empezó como un Game Jam. en- no me acuerdo el nombre del juego. Eh, pero ya se tenía una idea de la dificultad de lo que iba a tener el videojuego como tal, ¿sí? Con peleas complicadas, con una vista totalmente diferente a lo que fue Hollow Knight al principio. Pero esas ideas se pueden seguir elaborando, se pueden seguir desarrollando para seguir creciendo. Y es la idea principal del Game Jam Plus como tal. Entonces, el core loop, como les decía, es la esencia, es el corazón del videojuego como tal. Es las acciones, las cosas que va a hacer el jugador todo el tiempo. Sí, piénsenle que eso es lo que va a ser la parte esencial. No piensen tanto en la parte de la historia, qué tan importante va a ser la historia alrededor de eso. La gente no va a poder ver toda la historia como tal. Eh, Piensen en una acción o en una cadena de acciones sencillas que ustedes pueden ejecutar en el tiempo. Hagan que esa acción se sienta genial, que se sienta bien mientras la jueguen y recuerden dar retroalimentación de lo que se está haciendo. Sí, sea algo muy sencillo como una cosa visual, un flash, mato un bicho y del bicho sale una moneda, retroalimentación. Ah, entonces si mato bichos, cojo monedas, ¿ok? ¿Y qué hago con las monedas? Ah, compro upgrades.
Ya, chévere. Entonces, eso es un core loop. Ok, ahí sigo avanzando. Entonces, vas creciendo, vas avanzando, el loop se mantiene. Sí, el core loop es la parte que alimenta todo esto. Todas las mecánicas alrededor del core loop son las que se alimentan de esto. Todos los sistemas que van alrededor de esos sistemas de progresión, sistemas de currencies, todo va alrededor del core loop. Y el core loop es lo que hace que el juego se siente bien, que se siente completo, que se siente cohesionado, que es junto todo lo que se está haciendo. Y rápidamente de lo que les mencionó, le puse aquí dos diapositivas de lo que es GTC, o creo que solo era una. Eh, los profesores son personas que trabajan en la industria, son personas que están directamente, o sea, realmente los tiempos nos acomodamos nosotros como estudiantes a lo que ellos tenían a tiempos. No teníamos gente que vivía en Inglaterra, en Italia, en Canadá, México, Uruguay, Chile, Argentina. Ya dependíamos de los horarios de ellos. Pero esa gente que tiene 7, 8, 10 años de experiencia fueron las personas que dictaron clases. Y con esa expertise de ellos se desarrollaron 10 demos en equipos de 3. Y ahí podemos ver que los estudiantes compartieron y pusieron sus pitch de los juegos que ellos fueron realizando durante el tiempo de la escuela a un panel de expertos que les dieron un montón de retroalimentación de cómo que pueden, cuáles son los siguientes pasos que ellos pueden tomar después de haber desarrollado este juego. Es como un game jam, pero mucho más, más largo. Dentro de todo esto que estamos haciendo, nosotros tenemos varios aliados. Los estudios locales son todos los estudios que salieron de la escuela, más obviamente el ADVE, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos del Ecuador. Ahí les recomiendo echarles un ojito. Los estudios internacionales, Ironhide, Pomelo, Asteam, Albrecht. Eh, y obviamente tenemos relación con algunas comunidades. Tuvimos la oportunidad este año de nosotros, como GTC, ser los hosts de la Woman Game Jam aquí en Ecuador. Con Turno de Eurón estamos organizando, si es que a alguien algún rato le interesa, toda la parte de lo que son juegos de mesa. Vamos a dictar unos workshops ahí para diseño de juegos de mesa, que es similar, pero no es lo mismo. Y obviamente todo lo que es media alrededor de eso. eh, podrán ver un par de logos que tal vez les suena, como el Latin American Game Showcase, que la idea es que los juegos que salgan de justamente lo que decía Rodrigo al principio, los juegos que salgan de Ecuador tengan la potencialidad de llegar a los mercados internacionales y especialmente Latin American Game Showcase es el vehículo para eso. De hecho, las convocatorias para los juegos de diciembre están abiertas en este momento. Si tuvieran un juego cerca de lanzar, sería súper recomendable, pero esa es la idea. Eh, con un poquito de tiempo extra para, para eso. Es el código QR si es que alguien quiere enterarse de lo que estamos haciendo alrededor de GTC. Échale una fotito. Todavía es una comunidad que sigue creciendo, que seguimos haciendo cosas. Pero aquí le dejo ya el espacio para si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, yo con gusto poder responderles. Muchas gracias, David. Sí, los animamos a todos, por favor, a dejar sus dudas, preguntas. Por ahí estaba leyendo que alguien preguntó si el core loop sería como un patrón repetitivo. ¿Lo definirías así? Un patrón repetitivo. Son acciones repetitivas. Un patrón. Es que me gustaría pensar en que se hace referencia como patrón. Pero sí, o sea, es algo repetitivo, es algo que va a estar ahí girando alrededor de eso. Sí es acciones repetitivas, le diríamos que eh, un patrón estamos, le pienso yo, no sé si es como le está pensando la persona, es como que algo que está súper bien establecido y no cambia. Normalmente el loop como tal no cambia, pero tiene sistemas satélites alrededor que lo refuerza o que le hace que crezca. Entonces no siempre va a ser lo mismo. O sea, nunca vas a, normalmente no vas a tener el mismo camino. O sea, vas a tener cosas alrededor de eso.
Listo. Yo tengo ya una consulta con respecto a tu experiencia un poco. ¿Tú has participado en alguna jam quizás internacional, una diferente a Sí. esta? ¿Nos puedes comentar? A la Game Jam Plus, lamentablemente nunca participé yo, pero he participado en la Global Game Jam. Si no estoy mal, como 5 o 6 años estuve yo en la Global Game Jam aquí en la sede de Quito, o cuando había sede Quito. Em, de ahí nosotros como comunidad también hemos organizado un par de Game Jams, un poco más pequeñas, obviamente, pero sí, 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 de hecho es una de las experiencias más chéveres es estar en una Game Jam, porque más de que desarrollas una cosa en en un tiempo corto, ves esa experiencia, sabes, te interactúas con otra gente o vas con tu propio equipo. Es una experiencia súper linda, súper recomendable son las Game Jams. Y además de que uno saca un montón de ideas alrededor de eso, entonces es también súper bueno. Genial. Otra cosa que comentaste también sobre la ADVEC, no sé si les puedes comentar a nuestros participantes de Ecuador qué es lo que hace la ADVEC y también, no sé si ya se puede decir algo de la IGDA, no lo sé, pero Ah, sepan yo estoy liderando eso. pues, cómo A ver, juegas. El ADVEC es la Asociación de Desarrolladoras de Videojuegos del Ecuador. La idea es tener una asociación que represente a todas las personas que están alrededor de la industria haciendo videojuegos aquí en Ecuador. El ADVEC se conformó este año, ya está regularizado como tal, pero vienen trabajando, digo vienen porque yo no estuve metido en eso, pero vienen trabajando ya algunos años, han logrado gestionar beneficios para la gente que trabaja haciendo videojuegos. Lo del IVA cero, si es que tú te traes alguna cosa, si importas algún hardware o algo que sea referente que vas a utilizar dentro de la creación de videojuegos, por ejemplo, una tableta de esas para dibujar. Eso te sirve, lo puedes declarar como IVA cero si es que estás registrado como un desarrollador de videojuegos. O sea, tu RUC o tu RUC personal está registrado como actividad de eso. ¿Tienen redes sociales? Sí. ¿Cuáles son? La verdad no sé. Pero búscales en Google como Advec y les puedes encontrar. Sobre lo que es el IGDA es la Asociación Internacional de Desarrolladores, no, la Asociación de desarrolladores indie game, sí, de videojuegos. Es la asociación más grande del mundo. eh, Alrededor de todo lo que es videojuegos. Ellos se manejan por capítulos, por país. Cada país tiene un capítulo diferente. Hubo ya la primera comunicación y el acercamiento para crear el capítulo Ecuador. Se tenía la intención de hacerlo este año. No sé cómo, ya estamos en octubre, no sé si lo logremos, pero estamos trabajando en eso. La idea es tener el capítulo Ecuador, que nos ayuda también a internacionalizar lo que estamos haciendo. Y la ventaja de crear el capítulo en Ecuador, que es que la esencia como tal del IGDA es empezar en los capítulos, especialmente en Latinoamérica y en África, es conformando comunidades. Sí, entonces al tener el ADVEC y al tener la comunidad de GTC como tal juntas en esa idea, es ir potenciando y que la gente que está afuera pueda unirse a las convocatorias que se tienen que hacer y reuniones que se tienen que hacer creo que una vez al mes, para que empiece a haber interacción entre los desarrolladores de videojuegos de Ecuador con la gente de Latinoamérica alrededor de Latinoamérica. Ya luego se puede empezar a hacer charlas directamente con patrocinios del IGDA y Game Jams, por ejemplo, el Game Jam Plus es patrocinada y es hecha también por el IGDA como tal, globalmente. Entonces se pueden empezar a tener ese tipo de contactos y esa internalización. Bueno, sacar las ideas y las cosas que estamos haciendo nosotros desde acá. Pero sí, estamos hablé yo con la persona para hacer lo del capítulo, quiero decir, hace un mes.
pero no, ahorita tengo que mandar un correo, así que yo he sido el que lo he mandado, pero sí, la idea es ver si es que logramos abrir el capítulo en Ecuador este año. Genial. Bueno, ahí les estoy compartiendo para los que están interesados en unirse a la ADVEC o consultar un poco más de qué trata esta asociación. Ahí pueden encontrar en este link, buscan simplemente el enlace que ya les envié, se van a la parte de registro y ahí pueden buscar pues más información sobre la ADVEC. Sí, en la parte de abajo pueden ver las redes sociales y ahí hay enlaces a cada una de las redes que maneja la ADVEC. Y de hecho, LADVEC nos está apoyando con algunos temas acá también en la Guillen Plus de Guayaquil. Les agradecemos por todo lo que nos apoyan y a David también, que siempre está presto en apoyar a los webinars o cualquier actividad que trabajamos acá en Guayaquil. Nuestra idea es justamente que Quito y Guayaquil puedan colaborar y este año también Ujú. Enca se está uniendo, entonces esperamos que el siguiente año podamos hacer más grande el evento acá en Ecuador y que el talento ecuatoriano se pueda ver a nivel mundial. Entonces, muchas gracias. Hay mucho talento. Eso sí puedo resaltar de la escuela. Lo que logramos ver nosotros es esas ganas, esa pasión por los videojuegos de sacar. Es brutal. Y, y justamente, como dices, Rodrigo, para nosotros es un honor y un placer estar aquí. La idea es exactamente eso, colaborar, seguir creciendo y que todos nos vayamos formando y posicionar a Ecuador como un referente, porque porque talento hay muchas ganas de hacerlo, entonces sí, sí, estoy seguro que es totalmente lograble. Listo, muchas gracias, David. Vamos a esperar unos minutos porque estamos un poquito adelantados con los tiempos de los webinars. Igual estoy contactando al siguiente expositor para ver si podemos adelantarlo. Muchas gracias, David, nuevamente, a tu empresa también. Esperamos que sus proyectos y todo lo que tengan planteado para terminar este año y el siguiente, pues se haga en realidad. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias. Bueno, voy a aprovechar estos minutos para responder preguntas sobre el registro, los equipos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Podemos aprovechar este tiempo para responderlo.